Bienvenidos entrenadores al Centro de Entrenamiento Virtual de la Iniciativa Timoteo. El tema de hoy es cómo compartir mi historia y la historia de Dios. Recuerda que este es un entrenamiento relacional e intencional, así que involúcrate con tus Timoteos dándoles tu ejemplo y siendo un motivador. Para algunos esto puede resultar complicado por factores como inseguridad, a veces sentimos que nos falta conocimiento o por la misma falta de experiencia. Pero en esta clase aprenderemos a hacerlo de una forma muy fácil. Primer punto, cómo iniciar una conversación casual y hacerla espiritual. El primer problema que enfrentamos es cómo comenzar. Pero iniciar una plática es muy sencillo cuando utilizas temas cotidianos. Cualquier tema te puede ayudar, como el clima, hablar de la contingencia o de la situación económica. Y esto no solo de forma presencial, también lo puedes hacer a través de una videollamada. Y cuando empiezas de esta manera, recuerda aterrizar tu plática en algún punto que coincida con tu historia. Por ejemplo, si tocaste un tema sobre la sociedad, puedes decir algo como: sí, la gente vive estresada, yo vivía igual hace algún tiempo. Y de esta manera comenzar a contar tu historia. O si empezaste con el tema de la contingencia, puedes decir algo como: sí, se sufre mucho en tiempos de enfermedad, yo padecí mucho por una enfermedad hace tiempo. Punto 2. Una vez que ya comenzaste la plática, recuerda los 3 puntos básicos para contar tu historia. Si tomas en cuenta estos puntos, debes de comenzar contando cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, para luego contar cómo tuviste un encuentro con Jesús, y así finalizar platicando de cómo es tu vida ahora que tienes a Cristo. Empieza platicando cómo era tu vida, qué problemas vivías, o cómo evadías el quebrantamiento. Cuando platiques cómo fue tu encuentro con Cristo, comparte cómo llegaste a Él, por qué decidiste seguirlo, o qué sentiste en ese encuentro. Y cuando platiques cómo es tu vida ahora que tienes a Cristo, comparte cuáles fueron las primeras decisiones que tomaste, los cambios que empezaste a vivir, y qué fue lo que Dios empezó a restaurar. Pueden ser relaciones, pueden ser formas de vida o hábitos. Algo que también ayuda mucho es compartir tu antes y después personal. Puedes platicar: yo vivía deprimido, ahora soy feliz. Yo vivía enfermo, ahora soy sano. Yo vivía enojado, ahora vivo en paz. La gente tiene que darse cuenta cómo eras antes y cómo vives ahora que tienes a Cristo. Y siempre que compartas tu historia, recuerda, habla sencillo, no utilices palabras rebuscadas ni lenguaje demasiado bíblico. Sé empático, trata de conectar con la gente emocionalmente de tal manera que puedan sentirse identificados con tu historia, y genera aspiración, es decir, haz de sentir el deseo de vivir lo que tú has experimentado. Y cuando se trata de generar aspiración, puedes hacer preguntas cerradas que hagan que la persona sienta el deseo de decir sí. Puedes empezar con esto diciendo: si Dios transformó mi vida devastada, ¿no crees que pueda transformar también tu vida? Lo que buscas con esta pregunta es una respuesta de una sola palabra, y esta es sí. Punto número 3. Liga o conecta tu historia con la historia de Dios. Cuando ya lograste generar aspiración a través de preguntas cerradas, es el momento perfecto de presentarle a Cristo. Y cuando platiques la historia de Dios, considera la siguiente estructura. Comparte cómo era el diseño original, cómo era todo al principio en la relación de Dios y el hombre, cómo es que el pecado nos separa y nos aleja de Dios, cómo Jesús nos reconcilia con el Padre, y de esta manera el diseño original es restaurado. Recuerda que para compartir la historia de Dios puedes utilizar cualquiera de los 2 modelos que te presentamos en el manual de discípulos haciendo discípulos. Este es los 3 círculos o Jesús es el puente. Recuerda que cuando compartes la historia de Dios, lo más importante es hacer ver a la persona que necesita a Jesús, guiarlo a hacer la oración de fe e invitarlo a un estudio bíblico por descubrimiento. Y si no recibe a Jesús, no te desanimes, y aún así pregúntale si le gustaría asistir a un estudio bíblico por descubrimiento. Considera que hay 3 tipos de personas: las que aceptan a Jesús sin ningún problema, las personas que deciden de momento no aceptar a Jesús, pero sí están interesados en aprender la palabra,
y las personas que definitivamente rechazan el mensaje de salvación. Solo recuerda que nunca debes pensar o suponer por la gente, ni sacar conclusiones por adelantado. Tú sé libre de compartirle a todos. Persevera en compartir tu historia y la historia de Dios, recordando lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como te pedimos que hagas una lista de 30 personas, ores por ellas y le pidas a Dios que te permita encontrar el momento para compartir tu historia y la historia de Dios con ellos cada vez que puedas. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.